Hay noches en las que, cuando el mundo duerme y nadie la mira, Ninel Conde abre un pequeño cuaderno de tapas gastadas que guarda en el último cajón de su tocador. No es un diario común, ni un objeto que ella mostraría jamás en cámaras. Es su cuaderno de confesiones, un lugar secreto donde escribe lo que nunca se atreve a decir en voz alta. En una de esas páginas, escrita con una letra temblorosa, dejó una frase que resume toda su vida. A veces me canso de ser fuerte. Porque mientras el público veía a El Bombón Asesino, la mujer que llenaba escenarios, que brillaba en novelas y que parecía inmune a cualquier tormenta, detrás de ese brillo existía una batalla silenciosa. Una batalla hecha de amores que la rompieron, traiciones que nunca vio venir, luchas legales que la dejaron sin dormir y heridas que ninguna cámara alcanzó a registrar. Y tal vez por eso, aquella madrugada a las 3 de la mañana, cuando el peso del mundo se volvió insoportable, Ninel escribió un mensaje en sus redes sociales. Lo miró durante unos segundos y luego lo borró. Pero esos pocos segundos fueron suficientes para mostrar algo que ella llevaba años escondiendo. Que detrás de la fuerza, del glamour y de la sonrisa perfecta, había una mujer cansada, vulnerable y profundamente humana. Esta es la historia que casi nunca se contó. La historia de la mujer que sobrevivió al escándalo, al amor y a sí misma. La historia de las páginas que nadie leyó, de las lágrimas que no aparecieron en televisión, y de la verdad que Ninel solo se permitió escribir en la oscuridad. Hoy, por fin, abrimos ese cuaderno. El cuaderno de confesiones no comenzó como un símbolo de dolor. Al principio, era solo una libreta pequeña que Ninel llevaba en su bolso cuando aún era una adolescente llena de sueños. Un objeto sin importancia, comprado en una papelería cualquiera, que terminó convirtiéndose en el único lugar donde podía desnudar su alma sin miedo a ser juzgada. Con el tiempo, esas páginas se fueron llenando de frases escritas en secreto, de dudas que nunca se atrevió a compartir y de heridas que nacieron mucho antes de que la fama tocara a su puerta. Porque antes de brillar en escenarios, Ninel creció con un vacío que la acompañaría toda la vida. La ausencia emocional de su padre. Él estaba, pero no del modo en que una niña necesita. Había distancia, silencios y una sensación constante de que algo faltaba. Muy pronto aprendió a sonreír para esconder lo que sentía, a mostrarse fuerte incluso cuando por dentro se rompía. Y fue en ese contexto que surgieron las primeras líneas de su cuaderno. Ojalá algún día me vea. Era el lamento silencioso de una joven que buscaba aprobación, amor y reconocimiento donde rara vez los encontraba. Cuando trató de abrirse camino en el entretenimiento, ese vacío se transformó en motor y en herida. La industria la recibió con brillo y promesas, pero también con exigencias crueles. Perfección física, disciplina extrema, sonrisas impecables aunque por dentro ardiera el alma. Ninel aceptó todo, convencida de que ser amada por el público llenaría los huecos de su corazón. Sin embargo, muy pronto se dio cuenta de que la fama no abraza, no acompaña, no sostiene. Al contrario, amplifica los miedos. Fueron los primeros castings fallidos los que la hicieron regresar a su cuaderno una noche y escribir: «Creo que nunca voy a ser suficiente». Una frase que sería el hilo conductor de muchos de sus errores y muchas de sus búsquedas afectivas. Porque cada rechazo le recordaba la misma sensación que había arrastrado desde niña, la de no ser vista, la de tener que esforzarse el doble para obtener la mitad. En su juventud también enfrentó los primeros amores que la marcaron. Relaciones que parecían llenarla, pero que terminaron rompiéndola aún más. Hombres que se enamoraban de su belleza, pero no de su fragilidad. Amores que prometían cuidado, pero daban heridas. Y en cada ruptura, Ninel volvía al cuaderno para intentar entender por qué siempre terminaba buscando cariño en los lugares equivocados. En una de esas páginas escribió: «Amo demasiado rápido, tal vez porque siempre tuve miedo de quedarme sola». Ese miedo la acompañaría toda la vida. No era un miedo superficial, sino una cicatriz profunda que la empujó hacia vínculos que prometían estabilidad, pero que terminaron arrebatándole paz.
Esa herida original, la necesidad de sentirse amada a cualquier costo, sería la raíz de los capítulos más oscuros de su historia. Pero también sería, curiosamente, la razón por la que siempre volvió a levantarse. Porque así como escribía dolor, también escribía esperanza. En la última línea de ese primer cuaderno, antes de que la fama llegara, dejó una frase que parecía un presagio. Un día, cuando todo se caiga, yo voy a aprender a sostenerme sola. Ese día todavía no había llegado, pero estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Cuando Ninel conoció a Ari Telch, sintió algo que nunca había sentido antes, la certeza de estar frente a un hombre que veía más allá de su belleza. Él era brillante, intenso, artístico, un hombre con una presencia magnética capaz de llenar cualquier habitación sin necesidad de decir una sola palabra. Para una mujer acostumbrada a relaciones superficiales y promesas vacías, Ari representaba un refugio distinto, casi espiritual. Con él, por primera vez, Ninel creyó que podía construir algo verdadero. En las primeras semanas, todo fue como un sueño. Conversaciones profundas, risas que duraban hasta el amanecer, y una sensación, nueva para ella, de ser escuchada de verdad. Ari tenía esa capacidad. Podía mirarla y entenderla sin exigirle perfección. Ninel creía haber encontrado el hogar emocional que buscó desde niña. En su cuaderno escribió: «Con él, por fin, siento que valgo algo más que una cara bonita». Pero el amor que comienza como un paraíso puede transformarse en tormenta sin previo aviso. Y pronto, las luces se apagaron. La intensidad que al principio la atrapó comenzó a revelarse como algo mucho más complejo. Ari vivía luchando contra sus propios demonios, esos que él mismo había reconocido públicamente. Crisis emocionales, cambios drásticos de humor, momentos de oscuridad profunda que llegaban sin explicación. Para Ninel, que llevaba heridas abiertas desde la infancia, ese vaivén emocional se convirtió en una montaña rusa imposible de controlar. Al principio, intentó comprenderlo. Intentó ser paciente, amorosa, fuerte. En su cuaderno dejó frases como: «Quiero ayudarlo, pero a veces siento que me hundo con él». Cada crisis la iba alejando un poco más de la mujer segura que él había admirado al inicio. Había días llenos de afecto y calma, y noches en las que él se perdía en sí mismo, dejándola atrapada en un silencio que la desgarraba. Lo más duro no fue la convivencia en sí, sino la confusión emocional que generaba. Ninel no sabía si debía quedarse, acompañarlo o salir huyendo antes de romperse. Y esa incertidumbre la desgastó poco a poco. Ari no era malo, simplemente estaba herido. Pero dos personas heridas dentro del mismo espacio pueden convertirse en un campo de batalla emocional. Cuando llegaron los primeros desencuentros públicos, la presión aumentó. Los medios comenzaron a especular, a inventar, a exagerar. Y para Ninel, que aún no tenía la fortaleza que después aprendería a construir, aquel escrutinio fue insoportable. Una noche, después de una discusión que la dejó desbordada, abrió su cuaderno y escribió la frase más honesta de ese período. «Me enamoré de su luz, y ahora vivo temiendo su sombra». Finalmente, el punto de quiebre llegó sin dramatismos, sin gritos, sin escándalos. Fue una mañana silenciosa en la que ambos entendieron que el amor no siempre alcanza. Él necesitaba sanar y ella necesitaba salvarse. La separación fue dolorosa pero inevitable. No hubo culpables, solo dos almas heridas que no encontraron la manera de sostenerse mutuamente. Para Ninel, aquel matrimonio dejó una marca indeleble. La certeza de que incluso el amor más sincero puede convertirse en un dolor profundo cuando se construye sobre heridas no resueltas. Fue su primera gran ruptura adulta, la que abrió una grieta que más tarde sería aprovechada por personas que jamás la amarían como ella merecía. En la última página dedicada a Ari, escribió: «No me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de haberme perdido en el intento de salvar a alguien que nunca se pidió salvar».
Y con esa frase cerró un capítulo que nunca imaginó que sería solo el primero de una larga cadena de desilusiones. Después de la tormenta emocional que significó su matrimonio con Ari Telch, Ninel creyó que la vida le estaba dando otra oportunidad cuando conoció a Juan Cepeda. Él llegó en un momento en el que ella necesitaba calma, estabilidad, un abrazo que no doliera. Juan parecía exactamente eso, un hombre atento, protector, con palabras dulces que la hacían sentir valorada, admirada y, quizá por primera vez en mucho tiempo, segura. Para una mujer que venía arrastrando heridas profundas, aquella seguridad se volvió adictiva. Al inicio, todo fue un remanso. Juan la acompañaba a cada proyecto, la apoyaba incondicionalmente y la hacía sentir que tenía un compañero de vida. Ninel, que siempre había amado con el corazón entero, abrió puertas que jamás había abierto antes. En su cuaderno escribió una frase que reflejaba su esperanza. Creo que esta vez sí, esta vez encontré a alguien que no me va a abandonar. Pero el amor, como tantas veces en su vida, comenzó a mostrar grietas ocultas. Cepeda era encantador, sí, pero también hábil, calculador y sutil. Las señales llegaron despacio, como pequeñas sombras que se movían sin hacer ruido. Facturas que no cuadraban, decisiones financieras que ella no entendía, compromisos asumidos en su nombre sin que estuviera al tanto. Ninel intentó confiar, intentó no dudar, intentó creer que todo era parte de los negocios que Juan decía manejar por el bien de ambos. Sin embargo, el día en que la verdad salió a la luz, su mundo volvió a desmoronarse. La traición no solo fue económica, fue emocional. Fue moral. Descubrió que había usado su nombre, su fama, su patrimonio y su confianza para beneficio propio. Aquello no fue solo un engaño, fue una puñalada directa en el lugar más vulnerable que tenía. Los días que siguieron fueron un infierno. Los medios estallaron con titulares que la dejaban como ingenua, tonta, irresponsable. Muchos se burlaron de ella. Otros la juzgaron sin entender que las personas que aman profundamente rara vez sospechan del daño. Para una mujer que ya había luchado contra inseguridades toda su vida, esta exposición pública fue devastadora. Hubo momentos, recuerda ella en entrevistas, en los que no podía levantarse de la cama. Momentos en los que se preguntó cómo había terminado allí, entregando su vida a alguien que no la amaba, sino que la necesitaba como trampolín. En su cuaderno, la frase que escribió entonces fue una que jamás olvidaría. Me duele más haber confiado que haber perdido. El dolor no fue solo por el dinero, sino por la vergüenza, por la humillación, por la sensación de haber abierto el corazón al enemigo sin saberlo. Los abogados se involucraron, los juicios se multiplicaron, y el nombre de Ninel apareció en titulares que la perseguirían por años. Pero quizás lo peor de todo fue la soledad. Durante ese periodo, varias personas que ella consideraba amigas se alejaron. Algunas por miedo al escándalo, otras porque nunca la habían querido realmente. Aquella traición colectiva, la de su pareja y la del entorno, la marcó profundamente. Desde entonces, Ninel comenzó a desconfiar incluso de las personas bien intencionadas. Comenzó a construir paredes invisibles, esas que más tarde complicarían su siguiente relación y la arrastrarían a la guerra emocional más dura de su vida. Antes de cerrar ese capítulo, escribió una línea que parecía casi un anuncio del destino. Si esto me rompió, no quiero imaginar lo que viene después. Aún no sabía que el siguiente capítulo, el que involucraría a Giovanni Medina y la pelea más dolorosa de su vida, no solo la rompería, sino que la dejaría al borde de perderlo todo, incluso a su propio hijo. Cuando Ninel conoció a Giovanni Medina, creyó que por fin el universo le regalaba un respiro. Él era más joven, sí, pero también parecía más fresco, más alegre, menos complicado que los amores intensos y tormentosos que había tenido antes.
Había algo en su energía que le resultaba reconfortante. Después de tanto dolor, ella necesitaba creer que aún era posible un amor sin sombras. Al inicio, la relación fue una especie de refugio emocional. Giovanni la hacía reír, la cuidaba, la escuchaba. Ella, que aún cargaba las heridas de Cepeda, sintió que podía empezar de nuevo, que quizá la vida aún tenía algo bueno para ofrecerle. El nacimiento de su hijo fue, sin duda, uno de los momentos más luminosos que Ninel había vivido. Por primera vez, su amor tenía un rostro pequeño, frágil y puro. Pero la tranquilidad duró poco. Las tensiones comenzaron como discusiones aisladas, palabras duras, diferencias de carácter. Después crecieron hasta convertirse en un laberinto de acusaciones, reproches y desconfianza. La relación, que al principio parecía una tabla de salvación, se transformó en un campo de batalla emocional. Y entonces llegó la ruptura. Fue dolorosa, pública y profundamente destructiva. Porque esta vez no solo se trataba de un corazón roto, se trataba de un hijo. Giovanni y Ninel iniciaron una guerra legal que capturó a los medios, dividiendo opiniones, exponiendo intimidades y desgarrando a ambos. Para Ninel, los días más oscuros fueron aquellos en los que un juez determinó que los encuentros con su hijo serían limitados. Ese golpe la quebró de una forma que ningún escándalo anterior había logrado. No era una pérdida económica, ni una traición amorosa. Era la distancia forzada entre ella y el único ser que la había hecho sentirse completa. Hubo noches en las que ella se derrumbó en soledad. No podía dormir, no podía comer, no podía entender cómo su vida había llegado hasta allí. Una madrugada, incapaz de soportar la angustia, tomó su teléfono y escribió un mensaje que decía: «A veces me canso de ser fuerte». Eran las 3 de la mañana. Sus manos temblaban. El mensaje se publicó unos segundos y luego lo borró. Pero para quienes alcanzaron a verlo, fue como una ventana abierta hacia el dolor real que ella escondía detrás de cada aparición pública. Los meses siguientes fueron un infierno legal y emocional. Los medios analizaban cada palabra, cada gesto, cada fotografía. Giovanni daba declaraciones, Ninel respondía, y en medio de ese ruido ensordecedor había un niño atrapado entre dos adultos destrozados. Muchos pensaron que Ninel estaba perdiendo la cordura. Ella misma lo llegó a creer en algunos momentos. En su cuaderno escribió: «Me siento como una sombra, como si no existiera sin mi hijo». Fueron tiempos de ansiedad extrema, noches de llanto, silencios interminables y pensamientos que la asustaban. También recibió amenazas, enfrentó campañas de desprestigio y vio cómo algunas personas se alejaban por miedo a ser arrastradas al escándalo. Pero lo que muy pocos supieron, porque ella lo ocultó incluso de quienes la querían, es que hubo días en los que pensó en abandonar todo: la carrera, la vida pública, incluso el país. Sentía que cada titular la aplastaba un poco más. Y aún así, resistió. No por ella, sino por su hijo. Fue esa pequeña vida la que le recordó que todavía tenía una razón para levantarse. Fue por él que enfrentó tribunales, insultos, amenazas y críticas feroces. Fue por él que dejó de lado el orgullo y aprendió a respirar en medio del dolor. Al final, no ganó todas las batallas, pero sobrevivió a cada una de ellas. Y esa supervivencia, aunque marcada por cicatrices, sería la fuerza que la llevaría a su siguiente renacimiento. Después de años de tormentas, juicios, titulares crueles y noches interminables de angustia, llegó un momento en la vida de Ninel Conde en el que todo parecía haberse apagado. Era como si las luces de los escenarios ya no iluminaran nada, como si cada aplauso fuese un eco distante que no lograba tocarla. Había sobrevivido a relaciones dolorosas, traiciones imperdonables y a la guerra legal más devastadora de su vida. Pero lo que más la marcó no fue la batalla, sino el silencio que quedó después. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendería a todos,
alejarse. No desaparecer, pero sí retirarse un paso atrás del ruido, de la prensa, de la inmediatez de la fama que tantas veces la había consumido. No fue una huida, fue un acto de supervivencia. Ninel entendió que si quería seguir viviendo, de verdad viviendo, tenía que reconstruirse desde adentro. Durante ese retiro emocional, comenzó un proceso lento y doloroso. Buscó ayuda profesional, enfrentó traumas que llevaba años escondiendo, y sobre todo, aprendió a estar sola sin sentir miedo. Por primera vez en mucho tiempo, dedicó días enteros a sí misma, a leer, a meditar, a escribir en su cuaderno de confesiones, no desde el dolor, sino desde la posibilidad de seguir adelante. En una de esas páginas, escribió una frase diferente, casi luminosa. Hoy no escribo para sobrevivir, escribo para sanar. Poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Ya no buscaba ser salvada, ni vista, ni aprobada. Empezó a comprender que toda su vida había corrido detrás de un amor que llenara los vacíos de su infancia, sin darse cuenta de que ese amor nunca iba a venir de afuera, tenía que venir de ella. Y cuando por fin esa idea hizo sentido, sintió como si una vieja capa de dolor hubiera caído de sus hombros. Durante este proceso apareció alguien inesperado en su vida. No un actor, no un hombre del medio, no un personaje rodeado de cámaras, sino alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Un hombre sencillo, atento, que la trataba con una delicadeza que ella no recordaba haber sentido. No buscaba fama, no buscaba dinero, no buscaba aprovecharse de su nombre. Solo la escuchaba, solo la acompañaba, solo la miraba como si su historia, toda su historia, no la hiciera menos, sino más. Aún así, Ninel no se entregó inmediatamente. Tenía miedo. Las cicatrices eran demasiado profundas y la desconfianza demasiado grande. Pero esa persona no presionó, esperó. La dejó sanar a su ritmo, sin exigencias, sin promesas vacías, sin expectativas. A veces la acompañaba en silencio, mientras ella escribía en su cuaderno, pero nunca intentó leerlo. Ese respeto la conmovió profundamente. Fue en uno de esos días tranquilos, con una luz suave entrando por la ventana, cuando escribió en su cuaderno una frase que marcaría un antes y un después. Esta vez me elijo a mí. Y esa elección lo cambió todo. La devolvió a los escenarios con una fuerza distinta, más tranquila, más sólida. Transformó su manera de amar, de confiar y de cuidarse. Le enseñó que la belleza real no está en la perfección, sino en las cicatrices que una mujer logra convertir en alas. Ninel no volvió a ser la misma, y eso fue su victoria. Renació, no como la figura polémica que los medios querían ver, sino como una mujer que aprendió a levantarse de cada caída y a reconstruirse con los pedazos de su propia historia. Hoy, cuando se habla de Ninel Conde, muchos siguen mencionando escándalos, romances fallidos, titulares venenosos y momentos que la prensa jamás dejó en paz. Pero detrás de todo eso hay una historia mucho más íntima, mucho más humana, que muy pocos conocen. Una historia escrita no en revistas, sino en las páginas silenciosas de un cuaderno que ella nunca mostró a nadie. Ese cuaderno, su cuaderno de confesiones, fue testigo de cada caída y cada renacimiento. Contiene los suspiros que no dijo en entrevistas, las lágrimas que no aparecieron en televisión y los miedos que escondió bajo vestidos brillantes y sonrisas perfectas. Allí están también esas madrugadas oscuras, como aquella en la que a las 3 de la mañana escribió y borró un mensaje que, en cuestión de segundos, reveló más sobre ella que cualquier declaración pública. Hoy, ese mensaje ya no existe en redes, pero vive en su historia. Y cada palabra escrita, cada página arrugada, cada frase tachada, se convirtió en el mapa emocional que la llevó hasta la mujer que es ahora. Una mujer que ya no pide permiso para sentir, que ya no busca ser salvada, que aprendió, por fin, a sostenerse sola.
Dicen que el tiempo cura todo, pero no es cierto. Lo que cura es la valentía de mirarse por dentro, de aceptar las sombras y aún así avanzar. Y eso hizo Ninel. Tomó sus ruinas, sus derrotas, sus miedos y construyó con ellos una versión más fuerte, más consciente, más real de sí misma. Quizá por eso, en la última página del cuaderno, escribió una línea que nunca borró. No soy lo que me pasó, soy lo que logré sobrevivir. Y ese, al final, es el verdadero legado de Ninel Conde.